Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano, el profeta José Ramírez. Y quiero decirles que en la Biblia encontramos que los que sirven a Jesucristo siempre van a ser perseguidos. Y yo particularmente he recibido revelaciones de parte del Espíritu Santo de persecuciones que vendrán a los que anuncian el Evangelio de Jesucristo sin añadir ni quitarle al mensaje que nos dejó el Señor para que lo compartiéramos con los perdidos. Por eso quiero hablar de la persecución de la iglesia antes de la venida de Jesucristo. Entonces leamos 1 Corintios 16:13 que dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hoy estamos viendo una iglesia que se ha extremado en predicar un evangelio de prosperidad, de riquezas materiales, de holgura y de comodidades. Y no es que en el evangelio de Jesucristo estas cosas Dios no se las puede dar a los que le sirven. Claro que sí. Tercera de Juan 2 dice que Él desea que estemos en salud y prosperando. Pero el objetivo principal del evangelio es la vida eterna, es la salvación de las almas, es la paz. Y si Dios en su soberana voluntad quiere añadirnos y darnos estas bendiciones materiales, pues Él sabe cómo, cuándo y a quién. Todas esas cosas serán añadidas. Esto es añadidura de Dios. Esto es el fruto de buscar a Dios y su justicia primeramente. Pero hoy estamos viendo gente predicando añadiduras, corriendo detrás de las añadiduras del reino y dejando el reino de Dios de último. El Evangelio es un mensaje que Jesucristo nos llamó a predicar y que demanda sacrificios y muchas veces sufrimientos, porque son muchos los que se oponen y odian la obra de Jesucristo. Hablar de sacrificarse por Jesucristo y tener que padecer por el Evangelio es un mensaje que no es popular en estos días que estamos viviendo, ni en nuestros países en donde hay relativamente cierta libertad religiosa. La Biblia está llena de personas que sufrieron persecuciones y sufrimientos por causa del Señor Jesucristo. Y no es que tengamos que volvernos en unos masoquistas, buscando un dolor y golpearnos con piedras para así agradar a Dios. Eso no es lo que agrada a Dios, sino la obediencia. Solo que muchas veces ser obediente a Dios significa padecer persecuciones, desprecio de mucha gente en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: ejemplo os he dado. Y uno de los más claros ejemplos que nos dejó el Señor Jesucristo fue su obediencia al Padre, sin importar el precio que Él iba a pagar. Juan 15:20 dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:1: puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. El Evangelio de Jesucristo no es un carrusel de diversiones al cielo. Esto es una batalla terrible, diaria y constante. Jesucristo dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y las mismas Escrituras nos dicen quién puede vencer al mundo. En 1 de Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y también Pablo apóstol nos advierte de las luchas que hemos de enfrentar por causa de Jesucristo y para poder entrar en el cielo. En Hechos 14:22, cuando dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muy distinto al Evangelio que están predicando ahora, donde la cruz, el Calvario, la corona de espinas, el tener que sufrir por el testimonio de Jesucristo, es algo que ya no es para nuestros tiempos. Bendito sea el Señor. Cuando estemos enfrentando luchas, pruebas y persecuciones, no debemos sorprendernos ni debemos preguntarnos por qué nos están pasando estas cosas, porque ese fue el precio que pagó Jesucristo.
por predicar el Evangelio acá en la tierra. Ese fue el precio que pagó la iglesia primitiva. Ese es el precio que han pagado, que están pagando y que pagarán los que quieren predicar a Cristo. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:12 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estas persecuciones son una realidad en África, en Asia, en países como Corea del Norte y en los países árabes, en la India, en donde el islamismo es la religión obligada para sus ciudadanos. Allí nuestros hermanos son despojados de sus bienes, son perseguidos y cazados como animales, son azotados con varas y con látigos en lugares públicos para humillarlos hasta lo sumo, los apedrean, los asesinan sin que nadie pueda hacer nada para impedir eso. ¿Por qué? Porque para ellos esa es la voluntad de su Dios, de Alá. Alá no es el Dios verdadero, Alá no es Jehová Dios de los ejércitos, Alá es un Dios cananeo. Esa es la sangre de los santos que Dios va a vengar en los días de la gran tribulación. Los ríos, los mares y las fuentes de aguas se volverán en sangre, porque Dios les hará beber la sangre de los que murieron amando al Señor Jesucristo, guardando el testimonio del Evangelio, invocando su poderoso nombre. Las persecuciones vendrán en cualquier país en donde haya quienes predican el Evangelio de Jesucristo. Por el nombre de Jesús son perseguidos en las naciones donde el Evangelio es una amenaza. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es una amenaza para las tinieblas de este mundo. Aún países tradicionalmente tolerantes en cuanto a la libertad de expresión y a la predicación de la palabra de Dios se irán haciendo agrios progresivamente hasta convertirse en países Saulos de Tarso modernos. Cosas que no se veían se verán, sucederán cosas que nunca sucedieron. Y óiganme ustedes, amados hermanos, pronto la persecución llegará hasta allí, hasta ese país en donde usted vive. Eso está profetizado en la Biblia y tiene que cumplirse. 2 de Corintios 4:9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Cuanto más cerca estemos del rapto de la iglesia, más dura se irá siendo la persecución para la iglesia del Señor. Pero eso será para purificar la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que se ha corrompido con este mundo pecador, con sus sistemas humanistas, secularistas, materialistas, bien revolcados y embetunados con la política de este mundo. El crisol será el único lugar en donde se purifiquen los que quieren entrar en el cielo. Y quiero decirle, y yo quisiera que no fuera así, pero eso está en la Biblia escrito y se tiene que cumplir. En medio de las persecuciones, muchos negarán su fe en Jesucristo, otros los van a abandonar como lo hicieron los discípulos la noche que Jesús fue apresado. Pero otros, en cambio, recibirán fortaleza de parte del Espíritu Santo para anunciar a Jesucristo aún detrás de las rejas, aún al borde de dar sus vidas por causa del testimonio de Jesucristo, como lo hicieron Richard Wurmbrand y su esposa, fundador del ministerio La Voz de los Mártires, quien pasó 14 años en las cárceles frías y crueles de Rumanía, bajo el gobierno comunista por no negar su fe en Jesucristo. Allí fue torturado salvajemente, de manera más criminal. Él escribió el libro Torturado por amor a Cristo y se ha hecho hasta películas de la vida de este fiel seguidor de Jesucristo. O como el pastor chino Watchman Nee, quien murió en una cárcel de China tras pasar 20 años de prisión por predicar el evangelio a los comunistas. O como lo hicieron Josué Dion, quien fue descubierto introduciendo Biblia de contrabando a China, y los soldados comunistas que lo retuvieron, lo golpearon con bates, con varas, y lo dejaron abandonado porque creían que lo habían matado. Y unos hermanos lo recogieron, se lo llevaron a sus casas,
y allí atendieron sus heridas. Gideón tenía las 2 piernas fracturadas por los batazos que le dieron, y en medio de sus gritos de dolor, clamando a Jesús, dice él que oyó una voz que le dijo: Gideón, paga el precio. Hoy en día él es un testimonio viviente del poder de Jesucristo, y él aún mismo hoy no puede estar de pie. Hay una pierna que le duele y tiene que soportar para poder predicar el Evangelio de pie detrás de los púlpitos. Acá es donde retumban las palabras de Jesucristo de Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si usted lee con cuidado las citas bíblicas que tienen que ver con la venida del Señor Jesucristo, usted va a notar que estas están acompañadas de persecuciones y sufrimientos para la iglesia de Jesucristo. Llegará el momento en que el tema de las persecuciones a la iglesia no será una noticia leída en los periódicos ni vistas en el internet de países lejanos. Entonces yo pregunto, ¿por qué Jesucristo anuncia estas persecuciones para su iglesia amada? Porque Él quiere que estemos informados de estas cosas, que de seguro han de venir, para que estemos alerta y preparados con la fuerza del Espíritu, la fuerza de la fe, para resistir en los días malos y oscuros que vendrán para los que siguen y sirven a Jesucristo. Por eso Jesús repetidamente nos habla de ello, porque Él quiere que sepamos lo que ha de ocurrir y que estemos listos y alertas, y que podamos entonces estar llenos de gozo y sin temor a servirle. En Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y sigue diciendo Jesús en Marcos 13:19: porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y en esos días, hasta aquellos a quienes más se le ama serán sus captores, delatores y hasta sus verdugos. Eso está en Lucas 21:16, que dice: pero seréis entregados aún por padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. La iglesia de Jesucristo ha sido aborrecida y perseguida desde el mismo día en que nació en la tierra. Todos los apóstoles murieron asesinados cruelmente, excepto Juan, que murió de viejo en Éfeso en el año 101 después de Cristo. Tendría más de 94 años aproximadamente cuando murió. Él fue el que escribió el libro del Apocalipsis. Y si a estos pasajes que ya he citado le agregamos Apocalipsis 6, 9 y 10, sabremos que la persecución a la iglesia de Jesucristo irá escalando hasta alcanzar el punto más alto. Y como estamos en los tiempos de la globalización, que es la integración de todas las economías del mundo a través del comercio y de los flujos financieros, pues también las persecuciones de la iglesia de Cristo se globalizarán de manera especial a medida que el retorno de Jesucristo esté más cerca. La persecución será un tema mundial. Se va a universalizar el odio contra la iglesia de Jesucristo. Estoy hablando de la iglesia lavada por la sangre de Cristo, la iglesia que ha sido fiel, la iglesia que está bajo la guianza del Espíritu Santo, que tiene el único fundamento, que la cabeza angular se llama Jesucristo, nadie más. Y les aclaro que estas persecuciones de las que les he hablado, que vendrán para la iglesia de Jesucristo, no tienen nada que ver con los sufrimientos en los días de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, porque la iglesia de Jesucristo será arrebatada al cielo justo antes de que comience esta semana profética de 7 años de terror, que será cuando el anticristo tome el control total del mundo con su gobierno inicuo, satánico, y va a desatar una gran persecución, un odio terrible, primero contra los judíos y después contra los cristianos.
Cualquiera dirá, pero va a haber cristianos en la gran tribulación. Claro, porque aún en medio de la gran tribulación, multitudes van a recibir a Jesucristo como su Dios y su Salvador. Y llegarán al cielo pagando el precio con sus propias vidas. Por eso es necesario que busque a Cristo ahora. Busca al Señor ahora. Porque la lucha que viene, la persecución que viene, no hay mente, por perspicaz que sea, que pueda entender las cosas que han de venir. Será una multitud que se van a salvar. Esa multitud que Dios le mostró a Juan en Apocalipsis 7:9, donde dice que una multitud tan grande que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas. Ellos serán perseguidos por sus propios familiares y amigos, e incluso por los mismos cristianos que se quedaron en el rapto y que no se quisieron volver a Jesucristo para salvar sus vidas, porque no quisieron pagar el precio. En esos días de la gran tribulación, esto va a suceder. Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En esos días no habrá garantía del amor de los padres a los hijos, y ni amor de hermanos será garantizado, ni amor entre amigos. Serán días en que toda la tierra estará bajo las nubes espesas de las tinieblas. Millones y millones de demonios más violentos saldrán a la superficie de la tierra desde las puertas del infierno para matar a todos cuantos les sean posible, porque ellos saben que ya no les queda más tiempo. Hermanos, no se queden en el rapto. Esto no es un juego, o que yo quiero estar acá relatando un cuento de terror, porque para esos días el terror no será un cuento, será el diario vivir, será la realidad de vida en la tierra. Satanás va a inyectar, como lo ha hecho, pero en ese momento será más tremendo porque no habrá quien lo impida. Va a inyectar el odio entre las personas que viven en la tierra, así como lo hizo cuando inyectó odio en el corazón de Caín para que se levantara y asesinara al justo hermano Abel. Y por otro lado, el anticristo, a él se le permitirá mandar a los cristianos al cielo, pero sin cabeza. Eso está en Apocalipsis 13:7, que dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sé, amados hermanos, que este mensaje no es agradable a mucha gente, y menos a los que predican y viven un evangelio terapéutico, estético, superficial, falso, light. Pero lo quieran oír o no, lo crean o no, yo tengo que decirles la verdad antes de que sea demasiado tarde y te encuentres en medio de esos días de los que Dios te está alertando hoy que los evites. Escapa entonces por tu vida, santifica tu vida, apártate del mal, busca a Dios de todo corazón, vuélvete al clamor, vuélvete a la palabra, santifica tu vida. Bendito sea el Señor, para que tú puedas decir, como dice la palabra, ven Señor Jesús. Y la novia dice ven, y la esposa dice ven, y todo el que lee diga ven. Y que podamos decir, venga tu reino, Señor Jesús. Te esperamos. Que Dios te bendiga. Shalom.